Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve, Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Amigos, buenas tardes. Hay dolor en las Fuerzas Armadas por la muerte del teniente del Ejército Diego Maldonado, jefe de la patrulla que repelió a insurgentes colombiaos en Sucumbíos. Mientras tanto, los cuerpos de los 5 supuestos rebeldes fallecidos fueron llevados a la morgue del Lago Agrio. En esa localidad amazónica también se levantó anoche una capilla ardiente para el militar ecuatoriano fallecido. Los restos del militar ecuatoriano fallecido llegaron hace pocos minutos a la capital ecuatoriana, donde recibirá honores militares. Con Carlos Carrillo veamos lo que se vivió en el destacamento del Lago Agrio. Así, con una capilla ardiente levantada en el batallón 35 Rayo en Lago Agrio y la presencia de autoridades militares, amigos de milicia y varios familiares, se le rindió el último adiós al teniente Diego Maldonado, muerto en un enfrentamiento con grupos subversivos en un caserío del sector de Puerto Mestanza, en la provincia de Sucumbíos. Obviamente el ejército ecuatoriano no va a permitir que nuestro territorio sea ocupado por elementos que lo que hacen es causar daño a nuestra sociedad, así que es la reacción que hacen las Fuerzas Armadas ante un ataque que hemos sufrido y la muerte lamentable de un oficial de nuestro ejército. Momentos emotivos y llenos de dolor se vivieron en el batallón. Antes de su viaje a la capital, entre una calle de Nor se conducía el cuerpo hasta una de las aeronaves que lo transportaría a Quito. Pasadas las 11 de la mañana, el cuerpo partió de la provincia. El general Fabián Narváez asegura que se tomarán nuevas medidas de seguridad en la zona. Estamos con un dispositivo reforzado en toda la frontera porque obviamente los protocolos así lo mandan. El cuerpo del teniente arribó a la ciudad capital pasado el mediodía para ser llevado al Colegio Militar Eloy Alfaro y desde allí a la Escuela Superior Militar en Parcayacu, al norte de la ciudad, donde se le rendirá un último adiós ante las autoridades. Posteriormente será llevado hasta su ciudad natal, en Cayambe, donde recibirá cristiana sepultura. Efectivamente, para el teniente Maldonado también se prepara un homenaje póstumo en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Posteriormente, su cadáver será trasladado a la Escuela Militar Eloy Alfaro. Vamos ahora a contactarnos con Hernán Higuera, quien nos tiene pormenores. Hernán. María Isabel, amigos televidentes, muy buenas tardes. De hecho, ya el cuerpo del teniente Diego Maldonado llegó hasta acá, hasta el Colegio Militar Eloy Alfaro, luego de casi una hora de vuelo desde que partió desde Sucumbíos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Precisamente en el aeropuerto de Tababela lo recogió este helicóptero que aterrizó precisamente aquí en la cancha del Colegio Militar Eloy Alfaro, que está ubicado en la avenida Orellana, al norte de Quito. Inmediatamente los restos fueron bajados y allí se encontraban pues algunos miembros de la familia Maldonado Gómez que vienen a recibir al teniente Diego Maldonado con los honores respectivos como lo establecen los reglamentos militares, con honores porque muere en el cumplimiento del deber. Posteriormente, pues sus compañeros del grupo operativo RECOM, que es un grupo de élite de las Fuerzas Armadas, cargaron los restos para llevarlos hasta un vehículo Hammer que a esta hora transita por la avenida 10 de agosto, luego tomará la avenida La Prensa para llegar hasta la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en donde se le preparan también los honores con alrededor de 1000 militares que están apostados en ese lugar para rendirle los honores del caso, iniciar el proceso de velación y finalmente en la tarde una misa a la que asistirá el presidente de la República. A las 18 horas irá hasta Cayambe, su ciudad natal. Es la información que les podemos contar hasta esta hora desde el Colegio Militar Eloy Alfaro. Pedro, seguimos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Hernán. Y en una entrevista con la radio colombiana RCN, el comandante de la 6ª División del Ejército de ese país con jurisdicción en los departamentos del Putumayo, Amazonas y Caquetá, general Germán Giraldo, dijo que la ofensiva militar contra los insurgentes en Colombia es permanente en la frontera con nuestro país. Según orden del mandatario Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, el objetivo es reducir y terminar el accionar de la guerrilla en la zona. Esto lo dijo en respuesta ante el pedido del gobierno ecuatoriano, que exigió que Colombia refuerce su vigilancia en la frontera luego del enfrentamiento de ayer entre militares ecuatorianos y grupos irregulares que dejó 6 muertos. Y varios incidentes en la frontera norte dan cuenta de la presencia de fuerzas irregulares colombianas en nuestro territorio. Jacqueline Rodas hace un recuento.
Sin duda, el hecho que más evidenció la presencia de fuerzas irregulares colombianas en Ecuador fue el ataque en Angostura ocurrido en marzo de 2008. En la incursión del ejército colombiano murieron 24 personas, entre ellas guerrilleros. El más importante, Raúl Reyes, quien era el número 2 de las FARC. Desde entonces se reforzó la seguridad en la frontera norte, pero esto no ha impedido que grupos ilegales actúen en nuestro país. En enero de 2010 se dio un enfrentamiento entre una brigada del ejército ecuatoriano y un grupo ilegal armado. Como consecuencia, 3 personas murieron, ninguno de ellos militar. Tan solo un mes después fueron encontrados 4 cuerpos, 3 de ellos de ecuatorianos, en el sector de Tobar Donoso, a la orilla del río San Juan, en el lado colombiano. El hecho se atribuyó a la columna móvil Daniel Aldaña de las FARC por un comunicado que dejaron. En noviembre del mismo año, un bombardeo a un campamento de las FARC en territorio colombiano cobró la vida de 14 personas, entre ellas varios ecuatorianos que días antes desaparecieron del sector de Santa Bárbara. En diciembre de 2011, un patrullaje de rutina del ejército ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos terminó con la detención de 5 personas. Desde Colombia, el comandante de la Armada aseguró que se trataba de guerrilleros de las FARC que se encontraban en Ecuador. Casi un año después, en octubre de 2012, la Armada colombiana informó de la captura de 3 milicianos y un guerrillero en el límite territorial de Sucumbíos. El operativo habría sido una acción conjunta con el Ecuador. Durante este año se hizo público un enfrentamiento ocurrido el 26 de marzo de 2013. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, militares ecuatorianos repelieron a tiros a posibles integrantes de grupos armados colombianos que se encontraban en Puerto Mestanza. Tras su huida, encontraron equipos de comunicación y explosivos. Y hace 4 meses, en el sector Palma Seca, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se produjo un incidente entre militares ecuatorianos y un grupo ilegal armado. Durante un patrullaje aéreo recibieron disparos que perforaron el fuselaje del helicóptero sin causar lesiones a los ocupantes. Vamos a la pausa y al regresar, la ministra de Transporte, María de Los Ángeles Duarte, dice que el alcalde Nebot miente. Aumenta la polémica por el puerto marítimo de Guayaquil. Además, operativo conjunto entre la Armada de Ecuador y de Estados Unidos captura embarcación con bidones de droga. Gracias por seguir junto a nosotros. En sus pantallas, la Plaza de la Victoria, ubicada en el centro de Guayaquil, es uno de los parques más antiguos de la ciudad. Observamos también la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que fue construida en el año 1891. Seguimos ahora con más información. La ministra de Transporte y Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, aseguró que el alcalde de Guayaquil le miente a la población sobre el futuro del puerto marítimo. Paul Martillo con el reporte. Durante 8 minutos en cadena nacional, la ministra María de Los Ángeles Duarte respondió al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El burgomaestre había denunciado que el gobierno pretendía edificar un puerto de mayor calado, fuera de la provincia. Al respecto, Duarte señala. Y le repito, dentro de Guayaquil, el Golfo es de Guayaquil. No tratemos de engañar a la ciudad. Sobre la especialización de los puertos marítimos que hay en el país, también había un malestar de Jaime Nebot, pues a su criterio el de Guayaquil quedaría reducido a actividades turísticas y cabotaje. El puerto de Guayaquil es un puerto multipropósito y lo seguirá siendo. Y lo que se está tratando es de especializar los demás puertos del país con instalaciones modernas. Duarte cuestionó que la empresa privada interesada en construir un puerto de aguas profundas desde hace varios años en Bozorja no cumplió con tener listos los muelles ni la plataforma para contenedores. No hizo nada la empresa, absolutamente nada, y como país soberano tenemos todo el derecho a revocar la autorización a una empresa que no cumple con lo que le ha prometido a Guayaquil. Mientras tanto, el alcalde de Guayaquil aseguró que sobre este tema del puerto tiene mucho que decir. Por eso ha convocado a la ciudadanía a estar pendiente de sus declaraciones en cadena de televisión el próximo domingo. Nebot solo respondió con una nueva rima. Ayer vi la cadena, me dio más risa que pena. Apareció Rafael disfrazado de señora Duarte para mentirnos a todos hasta la última parte. El domingo explicaré el engaño y la forma en que nos van a hacer daño. Jamás podrán con Guayaquil, porque este pueblo tampoco es Gil. El alcalde dijo que expondrá más documentos y datos sobre el puerto.
Una embarcación que transportaba 537 kilogramos de cocaína en bidones de combustible fue capturada en la zona económica exclusiva de Ecuador, a 192 millas náuticas de la isla San Cristóbal y a 630 millas náuticas de Esmeraldas. El operativo fue desarrollado de forma conjunta entre el Comando de Guardacostas de Ecuador y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Se presume que la nave zarpó de Esmeraldas el 1 de agosto y que se dirigía a Centroamérica. Los 3 tripulantes ecuatorianos fueron detenidos y serán juzgados por el delito de tráfico de drogas. Un hombre fue asesinado por 2 sujetos que se movilizaban en una moto en el sur de Guayaquil. La Fiscalía investiga este hecho que causó alerta en los moradores de este sector. Los moradores de la cooperativa Cristal en el Guasmo Sur solo escucharon varios disparos que provenían de una esquina. Amelia Tijua asegura que el occiso no vivía en el sector. Me sorprendió porque vine saliendo de mi cuarto corriendo a ver qué era, pues pensando que era aquí en la tienda. ¿El señor no gritaba? No, nada. Cayó de rápido porque le dispararon rápido, porque cuando yo salí ya estaba tendido. De la poca información que el fiscal del Guayas, Nelson Vela, recopiló, se conoció que la víctima recibió entre 6 y 8 disparos de un sujeto que aún no ha sido identificado y que habría llegado al lugar acompañado de otra persona en una moto. Ha estado parado en esta esquina, ha llegado 2 sujetos, uno conduciendo una motocicleta, uno se ha bajado, aparentemente le ha producido entre 6 a 8 disparos y posteriormente han fugado. Hasta el momento la policía busca esclarecer este hecho, pero los habitantes de la cooperativa no quieren hablar por temor. Nueva pausa y más adelante en Televistazo. Foro de Banca Comunal discute mecanismo para combatir el chulco en el país. Además, autoridades de educación anuncian mecanismos para combatir la venta y consumo de drogas en los colegios. Gracias por acompañarnos. Vemos ahora la imagen de la entrada a Loja, que representa una parte del escudo de la ciudad. La fortaleza está conformada por el puente Bolívar, que pasa sobre el río Malacatos. También un castillo y las esculturas de Don Quijote y su fiel compañero Sancho. Seguimos informando. Tras cumplirse un mes de la intervención en el Colegio Aguirre Abad de Guayaquil, las autoridades educativas anunciaron las primeras medidas para enfrentar los problemas de consumo y microtráfico de drogas en ese y otros establecimientos del país. Andrés Jumblut nos cuenta que entre los cambios se resolvió remover a la directora de la institución intervenida. El trabajo con toda la comunidad educativa del Colegio Aguirre Abad deja varias conclusiones entre las autoridades de gobierno. La subsecretaria de Educación, María Dolores Cedeño, señala que los casos de tráfico y consumo de drogas en ese plantel son puntuales y que ya se definió el procedimiento a seguir. El alumno que está consumiendo tiene que pasar al Ministerio de Salud para que tenga un análisis médico y puede inmediatamente comenzar a trabajar con el DES, es decir, con el Departamento de Consejería Estudiantil. El plan incluye a los padres de familia con quienes se continuará trabajando permanentemente. Diagnóstico de los padres en cómo ellos miran a sus hijos, en qué es lo que ellos han dejado de hacer por sus hijos y todo lo que deberían de hacer. Tuvimos una reunión de trabajo donde ellos expresaron su preocupación, pero también su responsabilidad. Y una de las primeras acciones que se tomó dentro de este plan de intervención fue la remoción del rector que trabajaba al frente de la entidad educativa, Edgar Wilca. En su lugar se posicionó a Jenny Romero. Nos dio sus primeras impresiones sobre este nuevo reto. En muchas ocasiones sus comportamientos, sus actitudes son producto de las circunstancias y del medio. El viceministro de Gestión Educativa se refirió a la falta de maestros e infraestructura deteriorada que los representantes del colegio Otto Arosemena y provincia de la SUAY denunciaron en nuestro noticiero. El tema es que necesitamos recursos, vamos avanzando. El presidente de la República, como ustedes saben, nos ha dicho que vamos a invertir la mayor cantidad de recursos en educación. Aseguró que los planes integrales de intervención seguirán implementándose en todo el país, según las experiencias recogidas desde el Colegio Aguirre Abad. En Guayaquil se desarrolla la 6ª edición del Foro Latinoamericano de Banca Comunal. Allí se analizan los avances y tendencias del sector, así como el impacto positivo que tienen los microcréditos en un país donde el agiotismo o chulco es uno de los métodos de financiamiento de los sectores más pobres.
En Guayaquil se desarrolla el 6º Foro Latinoamericano de Banca Comunal, un sistema de crédito solidario que apunta a favorecer con préstamos pequeños a los que menos tienen. Así lo señala Claudia Moreno de la Fundación Espoir. No es solo un crédito, la banca comunal es un mecanismo para una mejora de vida. La economía popular genera el 60% del trabajo en el Ecuador. De allí la importancia de atender estos temas en los que el rol de la mujer es preponderante. ¿Por qué lo manejan exclusivamente mujeres? Bueno, es conocido que las mujeres son las que mejor administran el negocio. Uno de los participantes de este evento es John Hatch, conocido como el padre de la banca comunal. Él señala que la clave se encuentra en el equilibrio. En este caso nuestro son las dos cosas son importantes. Sin margen no hay misión. Si no se cubren los gastos, se acaba la misión. Pese a que la Red Financiera Rural atiende a más de 900.000 microempresarios y pequeños productores, con créditos que en su conjunto superan los $1.000 millones, el agiotismo o chulco tiene un espacio amplio en la sociedad ecuatoriana y Javier Vaca, director ejecutivo de esta red, tiene claros los motivos. A nivel de agiotistas, los chulqueros llegan a cobrar niveles de tasa efectiva anual superiores al 200%, pero brindan una facilidad de cobro diario, de cobro en el puesto de trabajo. Las personas no tienen que movilizarse, no necesitan presentar casi que ningún papel. Reconocen, sin embargo, que la Ley de Economía Popular y Solidaria, así como la superintendencia que se ocupa de este tema, podría fortalecer al sector, siempre y cuando se preocupen de conocer realmente sobre los detalles de su operación. Y a propósito, 2 personas acusadas de chulco fueron arrestadas en un allanamiento efectuado en Durán. La policía presentó además las evidencias encontradas en el operativo. María Mercedes Cuesta nos explica. La policía del Cantón Durán realizó el allanamiento a una vivienda en la que se encontró un revólver calibre 38, dinero en efectivo, electrodomésticos de dudosa procedencia y agendas con apuntes que, según las autoridades, corresponderían a registros de los prestamistas ilegales conocidos como chulqueros. Hay 2 ciudadanos detenidos. Y una de las cosas importantes, una vez ingresados, se pudo determinar sobre documentos, libretas en las cuales constaban las personas que habían sido prestadas la cantidad de dinero, y dentro de esto también se puede apreciar que existe en las anotaciones bajo un interés del 20% que, según la Fiscalía, se podría configurar el delito de usura. Hoy en rueda de prensa, la policía afirmó que el plan de recompensas impulsado por el Ministerio del Interior ha permitido que las personas que tengan información sobre este tipo de delitos pongan su denuncia en la Fiscalía o llamen al 1-800-delitos. Bueno, es una de las cosas que nosotros hemos venido realizando. Son ya cerca de 5 casos que hemos tenido a nivel de lo que es Guayaquil. Como ustedes conocen, esto es una disposición del Estado que lo estamos cumpliendo y esto nos da la facilidad para que la gente pueda denunciar. También se informó sobre la recuperación de 4 vehículos, unos con los números de motor y chasis alterados y otros cuyos documentos no estaban en regla. El fiscal provincial del Guayas, Paul Ponce, revocó el dictamen que emitió el fiscal Jackson Lima Muñoz en contra de 15 de los procesados en el juicio por evasión de la cárcel La Roca, donde 18 peligrosos delincuentes se fugaron el pasado mes de febrero. El fiscal Ponce advierte que una de las irregularidades cometidas en el proceso es haber acusado a 4 procesados como responsables por un delito diferente al iniciado en la instrucción fiscal y se abstuvo de acusar a 11 procesados. El precio del pescado y camarón en el mercado mayorista Caraguay de Guayaquil ha aumentado. Según los comerciantes, esto se debe por las bajas temperaturas que soporta la costa ecuatoriana. Los consumidores piden mayor control de las autoridades para evitar que el incremento continúe. Marta Azpiazu realizó un recorrido por este mercado. En el mercado Caraguay, ubicado en el sur de Guayaquil, los consumidores que acuden a diario a comprar los mariscos están molestos por el alza de precios. La libra del picudo, por ejemplo, hasta el lunes estaba en $3 y ahora cuesta $4. Así lo aseguró el propietario de una cevichería. Por ahora sí está caro, a veces sabe estar porque no hay poco marisco. ¿Y por qué le dice la gente? ¿Por qué está caro? Ellos no saben tampoco, no dan explicaciones. Los reclamos continúan por la variación de los precios en la corvina y la albacora. ¿Qué cuesta la libra? Este camarón vale $3.80 y $2.80 ya. ¿Y antes cuánto costaba? Valía hasta aquí más o menos $3.20, $3.30. ¿Cuántas libras lleva? Llevo como 25 libras. ¿Y cuánto pagó?
Pagué como $20, Por su parte, los mayoristas señalan que los pescadores venden los mariscos a un precio mayor por las bajas temperaturas que hacen que los peces emigren a aguas más cálidas. El precio del camarón también se ha incrementado. La libra se vende entre $3 y $8. Un mediano cuesta $5. ¿Y anteriormente cuánto costaba? $3.50. El small ese costaba $2.80, ahorita cuesta $3.50. El alza en este marisco se debe, según los comerciantes, a los elevados precios que cobran las camaroneras. Este camarón viene de la camaronera, pero vuelvo y le repito, como ahorita el camarón están importando bastante, entonces los precios aquí al mercado no llegan, van directamente, el campesino lleva su producto directamente a la empacadora. Mientras tanto, los consumidores esperan que los precios de los mariscos bajen y que se realicen controles para evitar la especulación. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este viernes, llegando ya al fin de semana, qué rico. Por supuesto, tenemos muy buena información para ustedes y vamos a comenzar. Les cuento que el comediante Adal Ramones está en Guayaquil y durante su paso por nuestro canal logramos rápidamente sacarle algunas palabritas. ¿Quieren saber qué nos dijo? Bueno, Josabeth Carchi nos lo cuenta en la nota. El otro día me encontré una señora que me preguntó: ¡ay, joven Adal! ¿Qué es la comedia de stand-up? El humorista mexicano Adal Ramones visitó Ecuavisa y, como siempre, arrancó risas. Nosotros también queríamos divertirnos un rato y por eso fuimos tras él. Aunque nos recibió con amabilidad, no pudimos charlar mucho, pero sí caminamos junto a él y con humor nos comentó sobre su alegría por su duólogo que se estrena hoy en Guayaquil. Cuéntanos un poquito del duólogo que vas a ofrecer hoy. Ay, no, con Francisco, yo feliz de que... Lo que pasa es que me lleva a la DEA, me lleva detenido porque al parecer estoy involucrado en un fraude de millones. En este evento, él y su compañero de escena se convertirán en armas de distracción masiva, pues prometen muchas risas al hablar de temas actuales. Pues vayan a divertirse con nosotros, ríanse a nuestras costillas, de lo idiotas que somos y que se la pasen a toda. Ya ingresando a su auto, rápidamente envió palabras de cariño a sus fans. Mira qué bonito, me recuerda la época cuando éramos de Menudo, ¿no? Mira. Las únicas dos funciones serán hoy viernes 9 y mañana 10 de agosto en la sala principal del Teatro Centro de Arte. Y por la independencia de nuestro país se prepara una gran fiesta en Quito bajo el nombre de La Velada Libertaria, en la que varios artistas estarán presentes en distintos actos que ya están programados por el municipio. María José Hidalgo nos cuenta los detalles. Podré soportar la necesidad de gritar. Israel Brito será uno de los artistas que rinda homenaje este 10 de agosto, día en el que hace 204 años se dio el primer grito de independencia en el país. Su show será en el Boulevard de las Naciones Unidas. A él se suman Sebastián García, que cantará en el Teatro de la Casa de la Cultura. El grupo de salsa Malamaña lo hará en la Plaza Foch. En la Tribuna del Sur se escuchará reggae con la banda Alma Rasta. Y La Vagancia, por su parte, pondrá a bailar a Calderón al norte de la urbe. Como no podía ser de otra manera, el Centro Histórico será protagonista de esta velada libertaria, con la presentación del cantante argentino Víctor Heredia, aquí en la Plaza de la Independencia. Mientras que en San Francisco tocarán los bolivianos Oil y estarán talentos de pantalla de Ecuavisa para celebrar junto a ustedes. Decenas de músicos nacionales y extranjeros se preparan para esta fiesta, que arranca mañana a las 19 horas de forma gratuita a lo largo y ancho de Quito. Y hoy la cita es cibernética en ecuavisa.com a las 17:30 con la cantante mexicana Patti Cantú y en un divertidísimo chat. Así que ingresen puntuales a www.ecuavisa.com y estarán conectados para conversar durante un buen rato con Patti. Ya lo saben. Con esto nos despedimos. Besos para ustedes. Disfruten del fin de semana. Pásenla rico, coman rico. Y por supuesto nos encontramos el lunes a las 13 horas. Enseguida, cacerolazo y cierre de campaña a pocos días de elecciones primarias en Argentina.
Continuamos con más información. La Superintendencia de Telecomunicaciones lanzó una aplicación móvil para que los usuarios puedan realizar reclamos sobre la calidad de un determinado servicio directamente desde el teléfono móvil. Nuestra compañera María Isabel Carmiñani nos cuenta cómo funciona. Una nueva aplicación para teléfonos inteligentes llamada Supertel permitirá hacer reclamos sobre la calidad de un determinado servicio desde el lugar en el que se encuentre. Esta herramienta tecnológica, que fue desarrollada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, facilitará al organismo de control tomar las medidas correspondientes, como nos cuenta el Intendente Nacional de Control Técnico, Claudio Rosas. Temas de facturación, temas de compartición del canal, temas de velocidad, es decir, todos aquellos temas inherentes al servicio. Esta aplicación es gratuita y está disponible para los sistemas iOS y Android, mediante la cual se pueden hacer reclamos tanto en el servicio de Internet, telefonía fija y celular, televisión pagada, entre otros. La compensación es de carácter económico, es resarcir económicamente al usuario aquel servicio que no lo recibió. Una vez recibida la queja, la Superintendencia analizará el trámite para darle una respuesta al usuario. Va a recibir una respuesta dependiendo del caso. Nosotros tenemos una métrica de solución de problemas que no rebasan los 15 días. Quienes no posean un dispositivo inteligente también pueden hacer los reclamos de la mala calidad de un servicio llamando al 1-800-567-567. En Argentina hubo nuevas manifestaciones contra la gestión de la presidenta Cristina Fernández. El llamado cacerolazo coincide con los días previos a las elecciones primarias para renovar el Congreso. Miles de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país para protestar contra el gobierno de Cristina Fernández. Esta vez el cacerolazo no reunió a tanta gente como en otras ocasiones, lo que fue atribuido al frío de la noche, así como al sentimiento de solidaridad con las víctimas de la explosión que mató a 12 personas en un edificio en la ciudad de Rosario. Otros, en cambio, dijeron que hay cabida para ambas manifestaciones. Solidarizarnos con la gente de Rosario, pero al mismo tiempo esta gente hay que reclamar, hay que sacar la cara. La presencia es el rechazo a la corrupción y a los corruptos. Los motivos de esta protesta fueron dos: lucha contra la corrupción y manejo económico. La inseguridad, la inflación, siguen emitiendo y la plata ya no le alcanza a nadie. Ojalá esto sea el final de una década. Expresión en las calles a poco de las elecciones primarias de este domingo. De ahí saldrán los candidatos al Poder Legislativo, cuya composición será vital para el futuro del gobierno. Una mujer y su hijo son las primeras víctimas de las fuertes lluvias que azotan el centro y el oeste de Estados Unidos. El estado más afectado por las lluvias es Tennessee, donde los equipos de emergencia han rescatado ya a decenas de personas que permanecían aisladas en sus casas y esperaban ayuda en los tejados de las viviendas. Las represas están al límite y hay peligro de que colapsen. Las cámaras de televisión mostraron el momento en que un bebé era salvado por varios bomberos que lo llevaron hacia un lugar seguro. En Missouri, las inundaciones han causado la muerte de una mujer y un niño. Decenas de rescatistas continúan buscando a una ciudadana de 23 años, cuyo auto fue arrastrado por una riada el pasado martes. El cuerpo de su hijo de 4 años de edad fue encontrado horas después de que su madre pidiera auxilio a través de su teléfono móvil. Las autoridades temen que la situación pueda empeorar tras pronosticarse lluvias fuertes para este fin de semana. Un gigantesco incendio forestal ha destruido 26 casas en una zona montañosa del sur de California. Más de 1.400 bomberos combaten contra el fuego que se ha extendido a lo largo de 22 kilómetros cuadrados. Centenares de residentes y campistas se han visto obligados a huir para evitar ser devorados por las llamas. Más de 4.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego y 4 bomberos y un civil resultaron heridos. El fuego es avivado por las altas temperaturas que hay actualmente en la zona y las fuertes ráfagas de viento. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el gobierno de Estados Unidos debe aclarar si sus labores de inteligencia en el país sudamericano fueron más allá de los operativos conjuntos contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Santos dijo en una entrevista con la agencia AP que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ofreció una serie de explicaciones técnicas. Además, aseguró que ha enviado una delegación a Washington para aclarar el asunto.
El canciller ruso Sergei Lavrov se encuentra de visita en Washington en un intento por restaurar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que se han visto deterioradas durante las últimas semanas. La tensión entre ambos países se debe al asilo temporal concedido por Moscú al ex técnico de la CIA Edward Snowden. Durante la reunión también estuvieron presentes los máximos representantes de defensa de las dos naciones, el ruso Sergei Shoigu y el estadounidense Chuck Hagel. La policía de Miami Beach suspendió por 3 días con goce de sueldo a la gente que disparó una pistola eléctrica que le causó la muerte a un joven colombiano de 18 años que vivía en esa ciudad. La familia del fallecido acusa a la policía de haber utilizado fuerza excesiva en contra del joven, quien fue sorprendido pintando grafitis. 2 testigos amigos del muchacho dicen haber visto a los policías riéndose y felicitándose mientras el joven agonizaba. La ciudad japonesa de Nagasaki recordó hoy el aniversario 68 del bombardeo atómico que sufrió en 1945. Lo hizo con una ceremonia en la que el gobierno se comprometió a encabezar los esfuerzos de la comunidad internacional para acabar con las armas nucleares. Miles de personas guardaron un minuto de silencio en el mismo instante en que hace 68 años caía la bomba sobre la ciudad. El ataque causó la muerte inmediata de unas 70.000 personas e hizo que miles más fallecieran en años siguientes a causa de la radiación. Seguimos informando. Hoy se realizó la ceremonia de graduación y ascenso de oficiales de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Parcayacu, al norte de Quito, como parte de las conmemoraciones por el 10 de agosto. El vicepresidente de la República y el comandante del Ejército aprovecharon el momento para expresar sus condolencias a los familiares del militar fallecido durante el enfrentamiento en la frontera norte. Carlos Flores nos trae más. Con la presencia del segundo mandatario, la ministra de Defensa, el fiscal de la Nación y representantes de la Asamblea Nacional, se llevó a cabo la ceremonia de graduación y ascenso de oficiales en la Escuela Eloy Alfaro de Parcayacu, al norte de la ciudad. El evento castrense inició con un toque de silencio en honor al teniente Diego Armando Maldonado, de 28 años, quien falleció este jueves durante enfrentamientos en la frontera con Colombia. El segundo mandatario, Jorge Glass, inició su discurso enviando el pésame a la familia del oficial fallecido. Nuestro sentir con la familia de este heroico soldado, oficial del ejército ecuatoriano, y quisiera pedir que hoy le dediquemos este acto en particular a él y a su familia. Mientras que Jorge Peña, comandante del ejército, resaltó el trabajo realizado por el oficial caído en combate. Cayó en el cumplimiento del deber al enfrentar a grupos ilegales armados durante una operación en la frontera norte, liderando con valentía a sus tropas. Esto mientras el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, confirmó que existen avances en las investigaciones sobre este caso. El cuerpo del oficial caído está previsto que llegue a la Escuela Superior Militar en horas de la tarde para ser velado en una capilla ardiente. El presidente Rafael Correa condecora con la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial al mayor de infantería Alex Guerra. El militar fue herido el 30 de septiembre del 2010 durante el operativo de rescate del mandatario del Hospital de la Policía. Patricio Díaz se encuentra en el Palacio de Gobierno y nos tiene un informe. Patricio, adelante. ¿Qué tal, Pedro? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Hace poquísimos minutos concluyó esta ceremonia en la que se condecoró, como lo dijiste, al mayor Alex Guerra. Él, según lo sucedido el 30 de septiembre del año 2010, participó en el operativo de rescate del presidente de la República en el Hospital de la Policía, y allí fue herido en su columna vertebral y también en uno de sus pulmones, lo que le dejó parapléjico. Ahí vemos la condecoración que hizo el presidente de la República, condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial para el mayor Alex Guerra. Como les decíamos, él, después del apoyo y el respaldo de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República, viajó a Estados Unidos para recuperarse en algo de los problemas que le generó esta herida. Pero también dentro de esta ceremonia, el presidente de la República hizo referencia a los hechos acontecidos en la frontera con Colombia, en Puerto Mestanza. Él ratificó cero tolerancia para los grupos subversivos, para los grupos que han afectado al país, y llamó o convocó a sus Fuerzas Armadas a defender
a defender la vida de cada uno de sus integrantes. Pero escuchemos algo del discurso del presidente Rafael Correa respecto de esta condecoración que se realizó aquí. Ese espíritu indomable que no se deja vencer lo ha llevado también a realizar el curso para ascender al grado de mayor del ejército en la plataforma e-learning. Alex es un ejemplo cada día de superación para todos nosotros, de ganas de vivir, de que el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. Pese a sus limitaciones en movilidad, pese a estar fuera del país, pese a lo exigente de su programa de rehabilitación, siguió a distancia el programa para ascenso al grado de mayor del ejército y hoy nuestro querido Alex ya es un mayor del ejército de la República del Ecuador. El presidente recordó así a través del mayor Alex Guerra a todos los caídos de ese 30 de septiembre y también a quienes resultaron heridos durante esa sublevación policial. Ratificó el mandatario que no va a permitir que se juegue con la historia y con lo sucedido ese 30 de septiembre. Es todo desde aquí, regresamos con ustedes de Estados. Gracias, Patricio. Ahora los invitamos a sumergirse por distintos lugares del mundo con la ayuda del libro Crónicas de Viaje 14 Mundos de Renato Ortega. Conversamos con el autor y le contamos enseguida más detalles. Renato Ortega nos invitó a sumergirnos en las páginas de su libro Crónicas de Viaje 14 Mundos. El ejemplar recoge los viajes realizados en los últimos 15 años y nos permite explorarlos a través de la palabra y la imaginación. Va más allá de la simple descripción, incluye la magia de la historia y vivencia propia. En el libro queda plasmado un registro de los viajes, aunque no desde el plano subjetivo personal, sino más bien desde un plano objetivo, es decir, basándome en la historia de los lugares, basándome en lo que ha ocurrido antes de que yo llegue. Yo invito a viajar por medio de la imaginación, es decir, que cada lector pueda elegir un lugar donde quiera viajar ese día y que de forma breve, que no necesita leer gran cantidad de páginas para enterarse de lo que es ese lugar. Ortega ha publicado más de 60 crónicas, por eso nuestra inquietud de conocer bajo qué criterio escogió 14 de esos lugares en diferentes continentes para plasmarlos en un libro. Mi idea fue siempre el de que se resaltaran lugares específicos, en el caso, por ejemplo, de Norteamérica, que estoy viendo, Nueva York. Nueva York es la ciudad por definición, es decir, no hay más ciudad en el mundo que Nueva York, es decir, aglutina a una gran cantidad de lenguas, a una gran cantidad de personas de todas partes del mundo. Hay elementos, hay matices que tú resaltas en cada crónica, cuéntanos. En el caso del lago Turkana, el origen del hombre. Antártida es un lugar no habitado por el ser humano, pero visitado muchas veces. Entonces, ¿qué fueron a hacer los seres humanos allá? ¿Por qué llegaban allá? En su libro, Ortega no usa fotografías, sino grabados que estuvieron a cargo de Geracho Arias, para instar así a la imaginación del lector. Taj Mahal, Madagascar, Buenos Aires, San Petersburgo, la Patagonia, Barcelona, San Francisco, el tren transiberiano, Petra, Tailandia, la barrera coralina de Australia completan la travesía. Y si se anima, al final de cada crónica encontrará una guía para el viajero que le permitirá conocer cómo llegar, si requiere visa, cuándo ir, qué ver, qué llevar. Crónicas de Viaje, un libro para leerlo en 14 noches y así transportarse a un lugar distinto cada vez. Deportes es auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos con la noticia del día, que se trata de la renuncia del director técnico de Barcelona, Gustavo Costas. El estratega, que se consagrara campeón con el cuadro torero hace casi 8 meses, puso su renuncia irrevocable a la conducción del equipo debido a los malos resultados y dejó de ser el entrenador. Ecuavisa pudo confirmar esta noticia de manera oportuna. Juan José Barce con los detalles. La eliminación de Barcelona en Copa Sudamericana fue la gota que derramó el vaso en la crisis futbolística y de resultados que atraviesa el cuadro canario.
Nuestro canal tuvo acceso a la confirmación de que el profesor Gustavo Costas no es más el director técnico de Barcelona Sporting Club. Se pudo conocer que después de haber perdido el clásico del domingo, el argentino habría puesto la renuncia al día siguiente, pero esta no fue aceptada. Gustavo Costas cierra de esta manera un ciclo de 16 meses al frente del equipo más popular del país, con el que consiguió el título nacional en el 2012, después de más de una década, tiempo durante el cual disputó 2 Copas Sudamericanas y una Copa Libertadores, fracasando en todas ellas. Sin embargo, en todo momento, Costas enfatizó que jamás se aferraría al puesto. Y si veo que no sale, que no salimos, no hace falta que el presidente venga a decírmelo, yo soy el primero que se lo voy a decir. Y si yo le sé que le voy a hacer un mal a Barcelona quedándome, sería muy traicionero quedarme diciendo total cobro mi sueldo y que me echen, así me pagan todo el contrato. No, para nada, no soy así. Si veo, como le dije a ellos, si yo veo que no puedo dar vuelta a esto, soy el primero que me voy a ir. Después del traspié ante Mineros, Costas se reunió con los jugadores en el camerino por varios minutos. No asistió a la conferencia de prensa y se retiró del estadio en compañía de sus colaboradores. Costas y sus dirigidos acumularon 40 días sin ganar un juego oficial. A él lo ligaba a Barcelona un contrato que debía cumplirse en diciembre próximo. De su parte, la dirigencia analiza varias carpetas para el cargo vacante, entre ellas la del colombiano Hernán Darío Gómez y el argentino Carlos Isquia. Aún a la espera de que la dirigencia de Barcelona haga pública la noticia de la renuncia de Gustavo Costas, hace falta conocer si es que el director técnico entrenará al equipo y lo dirigirá el próximo día domingo ante el Deportivo Quevedo o no. Y esta mañana fue convocada la selección de España, rival de Ecuador en el próximo miércoles en Guayaquil por partido amistoso de preparación. Pese a las especulaciones, los campeones del mundo traerán a la gran mayoría de sus mejores jugadores. José Vicente Ponce nos informa más. Vicente del Bosque llamó a 21 jugadores conformados por integrantes de la selección absoluta de mayores y de la actual campeona sub-21 de Europa. Los convocados son goleros: Iker Casillas, José Manuel Reina, Víctor Valdés. Defensores: Álvaro Arbeloa, César Azpilicueta, Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Jordi Alba, Javier Martínez. Volantes: Santiago Cazorla, Andrés Iniesta, Francisco Alarcón, Thiago Alcántara, Jorge Resurrección, Jesús Navas, David Jiménez. Delanteros: Francesc Fábregas, Álvaro Negredo, Fernando Llorente y Cristian Tello. El seleccionado campeón del mundo llegará a Guayaquil este lunes a las 15 horas y entrenará por la noche en el Estadio Monumental sin acceso a la prensa. La selección de España no hará concentración previa a este partido, simplemente el día domingo se reúnen en el aeropuerto de Madrid y luego el viaje rumbo a Guayaquil para este partido tan emocionante. Y desde este mediodía en Guayaquil se concentraron 3 de los 22 futbolistas convocados a la tricolor. Máximo Banguera, Gabriel Achillier y Frickson Erazo fueron los primeros en llegar al hotel donde permanecerán hasta el día del partido con España. El zaguero de Barcelona, Frickson Erazo, se refirió a su dolencia física y a la posible o ya anunciada, aunque no oficial, renuncia del técnico Gustavo Costas. Cumplir el protocolo normal, lo que es tener la segunda opinión alrededor del tema de mi lesión y nada, esperemos que todo se haga bien. Se habla de la salida de Costas, ¿qué opina al respecto? Bueno, a mí hasta que no me lo hagan oficial no puedo vertir ningún tipo de comentario. Y nada, esperemos a ver qué resolución es la que se toma. Sería una pena, ¿no? Si sería Costas. De verdad que sí, porque todo ven en el ahora, ¿no? Hay que tener un poquito de memoria y recordar que él tomó el equipo en un momento muy complicado. Y en el próximo partido amistoso internacional entre Ecuador y España, varios niños estarán presentes en el Estadio Monumental de Barcelona gracias a la gestión del organizador del evento internacional. José Vicente Ponce estuvo en el momento que se dio la noticia a uno de los pequeños. Aquí el reportaje. Acudimos a la escuela Julio Matobelle, ubicada en el noreste de Guayaquil, donde decenas de estudiantes se alinearon para conocer quién tendría el privilegio de estar en la cancha junto a uno de los jugadores de las selecciones de Ecuador y España, que disputarán un partido amistoso la próxima semana. Jorge Luis Quinde, de 10 años, fue escogido por ser un aprovechado estudiante y un buen futbolista. Esperando que ojalá Ecuador gane contra España, ya que el Chucho ya ha muerto, que descanse en paz de su tumba.
Su mamá, Carmen Suárez, estaba muy emocionada. El papá más que todo lo apoya, le dice, déjalo que juegue, le digo, en cambio yo le digo, pero es que él estudia, pero ya dice, él estudia y ya, pues déjalo que juegue un rato, dice él. Jorge Luis estará junto a niños de otros establecimientos educativos apadrinados por la Fundación Antonio Valencia, UNICEF y Cervecería Nacional. En total estamos beneficiando a cerca de 400 niños en 4 escuelas diferentes que Cervecería Nacional junto con Fútbol Más y la Fundación Antonio Valencia mantienen en este sector de la ciudad. Los pequeños acompañarán a cada jugador en la cancha y luego estarán en una localidad del estadio junto a sus padres. Y este sábado a las 15 horas arranca la 7ª fecha de la segunda etapa del Campeonato Nacional de Fútbol con la participación de 13 equipos capitalinos. Lo dejamos con la nota que Miriam Zambrano nos tiene a continuación. Deportivo Quito y Universidad Católica le pondrán atractivo al sábado cuando a las 15 horas se enfrenten en el Estadio Atahualpa. Los Chullas irán en busca del triunfo que no han conseguido este año frente a Universidad Católica. Esperan mantener la racha de las últimas 4 fechas en las que no han recibido goles, aunque la motivación no es la mejor, pues tampoco han recibido sus sueldos. Los camaratas llegan de perder su invicto en la segunda etapa, pero conservan la motivación de ser los primeros de la tabla. Andrés Mendoza es su única baja por suspensión y aún no contarán con Gabriel Espinosa, que está lesionado. También el sábado a las 15 horas el Nacional visitará al Manta. Los puros criollos viajarán esta tarde con nómina completa y el aliciente de ser los únicos que no han perdido ni un partido en esta segunda fase. El domingo a la misma hora Liga de Quito se medirá a Liga de Loja en el Reina del Cisne. El técnico Edgardo Bauza confirmó que pondrá toda su artillería en cancha para un encuentro netamente ofensivo. La titularidad del delantero Jaime Ayoví es la novedad en los albos. Independiente del Valle cerrará la fecha el lunes a las 19:30 en su estadio cuando reciba a Deportivo Cuenca. Solo esperan la recuperación de Jonathan Piris, ausente por fiebre, y el equipo estaría completo para enfrentar al Expreso Austral. Deportes fue auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Este 10 de agosto se conmemora 204 años del primer grito de la independencia. Hemos preparado un reportaje que resume los acontecimientos de esa fecha histórica. Situada en el centro de la Plaza Grande está el monumento a la independencia, a los héroes del 10 de agosto de 1809, uno de los íconos más importantes del centro histórico de Quito y que nos recuerda el impacto que tuvo este levantamiento no solo en Ecuador, sino en toda Hispanoamérica. Desde el 4 de diciembre. Para revivir esa época ingresamos junto al historiador Carlos Landázuri al Museo de Cera Alberto Mena Camaño, en donde se recrean escenas alusivas a la fecha. Doctor, prácticamente todo empieza el 9 de agosto de 1809 en la casa de Manuela Cañizares. Exactamente. Y Manuela, que es la heroína de la noche, les increpa y les dice, tenemos que hacerlo. Y es una mujer la que los tilda de cobardes si es que no dan el golpe, y en efecto se deciden hacerlo. Conquistan a la tropa, toman preso al presidente de la audiencia, el conde Ruiz de Castilla. Es así como conforman la Junta Soberana de Gobierno que la presidió Juan Pío Montúfar. Pero era importante el respaldo del pueblo y eso se logró en la sala capitular del convento de San Agustín 6 días después, el 16 de agosto. Sobre esta mesa se declaró la independencia y creó la primera constitución del Ecuador. Aquí los representantes del pueblo aprueban todo lo actuado y aprueban sobre todo el acta del 10 de agosto de 1809 que en el pensamiento de los líderes del movimiento es la Constitución. Pero este gobierno no duró sino poco más de 3 meses. Así es. Guayaquil se opone, Cuenca se opone, Popayán se opone. Y el virrey de Lima, que es el gran campeón de la causa realista, don José Fernando de Abascal y Sousa, el virrey Abascal, se da perfectamente cuenta de que este movimiento o se lo extirpaba de raíz o causaba la crisis del imperio. Y entonces mandan ejércitos que van avanzando poco a poco hacia Quito y que a la larga empiezan a derrotar a los ejércitos quiteños, a esta falange quiteña. Y retoma el poder pacíficamente el conde Ruiz de Castilla. Y nuestros próceres fueron perseguidos y encarcelados, muchos en los calabozos del cuartel real de Lima.
En una nueva revuelta, el 2 de agosto de 1810, el pueblo intenta liberarlos. Sin éxito, se produce la masacre. Los soldados realistas asesinan a los presos en sus propias celdas. Se calcula mueren casi 300 personas. En la cripta de la sala capitular de San Agustín reposan las reliquias de la mayor parte de los próceres que contribuyeron al primer grito de la independencia en Hispanoamérica. Son héroes de Quito, Quito, luz de América. Son los héroes del movimiento patriótico de Quito a quienes en gran parte debemos la libertad. Una gesta que cambió la historia del Ecuador. Despedimos, amigos, esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos en esta hora de noticias. Un fin de semana feliz para todos. Los invitamos a seguir siempre informados por ecuavisa.com y conectados a nuestras redes sociales. Buenas tardes. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.